Buenos días, mi nombre es José Almeida y en esta ocasión voy a presentar una investigación de la revista Food and Bioproducts Processing que tiene como nombre Investigación de la influencia de la geometría del envase y la concentración de almidón en modelos de tratamientos térmicos de alimentos por medio de dinámica de fluidos computacional. Comencemos. El tratamiento térmico es uno de los procesos de preservación más comunes que posibilita el incremento de la vida útil de los alimentos y los vuelve más seguros para el consumo humano debido a la destrucción de microorganismos patógenos y a la inactivación de enzimas. Existen dos formas convencionales de realizar el tratamiento térmico. La primera es cuando el alimento se esteriliza antes de envasar y el segundo es el que se hace después. Como ejemplo de este último tenemos a las conservas enlatadas y a las que se ponen en frascos de vidrio. La transferencia de calor en el tratamiento térmico de conservas puede ocurrir por conducción o por convección. Incluso puede darse una combinación de ambas según la estructura y la composición del alimento a procesar. Una de las variables que afectan el tipo de transferencia de calor en tratamientos térmicos es la presencia de agentes espesantes como el almidón. El comportamiento del almidón en un sistema alimentario afecta los resultados del proceso debido a la gelatinización del mismo. Es conocido que los gránulos de almidón se hinchan en presencia de agua durante el calentamiento, formando una dispersión viscosa. La transición de un comportamiento líquido a uno viscoelástico influencia profundamente la transferencia de calor. Ahora vamos a revisar los materiales y métodos. Primero se preparó una solución de aceite de girasol en agua. El aceite representaba el 12%. Luego, de dicha solución se prepararon 5 dispersiones a diferentes concentraciones de almidón de maíz waxy. Las concentraciones fueron 0, 2, 3, 4, 5 y 6%. Conforme al modelo del envase se puede observar que se usaron 5 geometrías: cilindro alto, cilindro bajo, hexagonal, cuadrangular y acampanado. En el lado derecho de la tabla se encuentra la inclinación en grados hexadesimales y la longitud en milímetros de los hombros para cada uno de los envases. Se observa entonces que el envase cuadrangular obtuvo la mayor longitud de hombros mientras que el acampanado obtuvo la menor. A continuación se muestran los 5 envases. Todos poseen un volumen nominal de 314 mililitros y un espesor de 3 milímetros. Ellos fueron diseñados con SolidWorks. La mayor superficie externa la obtuvo el envase cuadrangular. Para la caracterización reológica se tuvo que investigar la temperatura de gelatinización y la viscosidad máxima para obtener la función viscosidad versus temperatura. Para el estudio se usó un reómetro que realizó análisis con una tasa de corte de 50 segundos a la -1 y un perfil de temperatura con un crecimiento lineal que iba desde los 35 hasta los 85 grados Celsius a una tasa de calentamiento de 2.2 grados por minuto. Como existe una baja tasa de corte, la viscosidad se asumió como independiente de la tasa, mientras que el fluido se asumió como newtoniano, por lo que se considera que la viscosidad solo varía con la temperatura. Para el tratamiento térmico experimental se usó un pequeño pasteurizador estático. El agua se roció desde dos boquillas a una tasa de 2800 libras sobre la -1 con un ángulo de 120 grados. El posicionamiento del envase fue al centro del pasteurizador entre las boquillas. Para la fase de calentamiento se usó agua a 90 grados y se calentó la muestra de 30 a 85 grados. Para la fase de enfriamiento se usó agua a 25 grados, enfriando la muestra hasta los 30 grados. Se usaron sensores internos que eran termocuplas con cable a diferentes posiciones de altura en el eje central. La longitud de las termocuplas era de 97.5 milímetros y un diámetro de 3,5 milímetros. También se usaron sensores externos que eran termocuplas posicionadas en la parte de arriba, al medio y debajo del recipiente. El diámetro de estas era de 0.9 milímetros con un calibre de 20 y estas se usaron para determinar las condiciones de contorno. La tasa de adquisición de datos fue de 1 segundo. En la tabla 1 se observa la posición de las termocuplas a lo largo del eje central para las diferentes geometrías. La distancia que se reporta es de la punta de la termocupla hasta la parte inferior del envase y está expresado en milímetros. Para el cilindro alto, por ejemplo, se hicieron 6 mediciones en 6 posiciones diferentes. La primera posición fue a los 30 milímetros y la última fue a los 95 milímetros. En cambio, para la geometría acampanada solo se tomaron 5 posiciones. Para el modelamiento, el tratamiento térmico fue simulado por medias en modelos 3D de dinámica de fluidos computacional.
Se asumieron que los dominios son simétricos respecto a dos planos que atraviesan el eje vertical de cada envase. Esto se hizo para reducir el esfuerzo computacional y mejorar la precisión de la solución. La malla y el número de elementos se modeló con el software ISEM CFD. Las ecuaciones de continuidad, momento y energía se modelaron con el software ANSYS CFX. Por otro lado, la convección natural se modeló con la aproximación de Boussinesq. La fuente de flotabilidad se agregó a la ecuación de momento mediante la siguiente ecuación. También se asumió que el líquido en el envase está en reposo y a una temperatura uniforme. El número de Grachov se calculó para el peor de los casos. Se usó la mayor altura de la geometría, la máxima diferencia de temperaturas, la mínima densidad y la mínima viscosidad en el dominio. También se usaron esquemas de advección de alta resolución para todas las simulaciones para lograr una precisión de segundo orden. El criterio de convergencia se definió como la raíz cuadrática media residual inferior al valor de 10 a la menos 4. Para el desequilibrio general, el valor debe ser menor a 1. Para las condiciones de frontera, el perfil tiempo-temperatura se obtuvo de las tres termocuplas colocadas en la parte exterior de los envases. El tratamiento térmico tuvo una fase de calentamiento a 95 grados por 50 minutos, mientras que la fase de enfriamiento fue a 25 grados por 50 minutos. Las propiedades térmicas y físicas de los envases se obtuvieron por el software, ya que incluía una librería con valores determinados. En cambio, para el almidón las propiedades para cada concentración se calcularon por composición analítica. A su vez, la viscosidad se obtuvo por datos experimentales. Para la validación matemática se usó la siguiente ecuación, donde un menor error cuadrático medio significa una mejor compatibilidad de los resultados con la simulación. Ahora vamos a revisar los resultados y discusiones. Primero, se valida el modelo de dinámica de fluidos. Es por ello que se calculó el error cuadrático medio en 5 puntos a lo largo del eje central para cada uno de los envases. En la tabla 3 se pueden observar los valores de error calculados obteniendo valores relativamente pequeños. El error global fue de 1.03 grados Celsius. Las ligeras variaciones en la data calculada pueden deberse a los efectos combinados de las suposiciones del modelo, como la aproximación de Boussinesq y las propiedades térmicas y físicas del material. La presencia de termocuplas dentro del envase también pueden afectar el perfil de temperatura al modificar el patrón del flujo líquido. No podemos dejar de mencionar que es el efecto de la flotabilidad que genera vórtices helicoidales en la parte superior del envase en conjunto con el modelo de flujo laminar, lo que generan ligeras desviaciones entre la data experimental y la simulada. También hay que tener en cuenta la precisión de las termocuplas, que es de más o menos 0.5 grados Celsius. Finalmente, el error cuadrático medio obtuvo un valor aceptable. A continuación se pueden visualizar los perfiles de temperatura simulados. En el lado izquierdo están los perfiles para cada geometría. Es el envase acampanado el que obtuvo la mayor tasa de calentamiento como la de enfriamiento. El envase cuadrangular mostró el peor desempeño. Esto puede deberse a la presencia de hombros con una gran longitud y un gran ángulo. El perfil de la curva acampanada se señala con una flecha roja. En el lado derecho están los perfiles de temperatura para cada concentración de almidón del envase con geometría acampanada. La curva que obtuvo el mejor desempeño es la que no tenía almidón. Sin embargo, la que obtuvo el peor desempeño es la de 6% de concentración, es decir, que mayor concentración, peor desempeño. La concentración entonces sí influenció de manera significativa a las curvas al inclinarlas hacia el lado derecho, disminuyendo las tasas de calentamiento y enfriamiento e incrementando la viscosidad. Es importante advertir que para la curva de 6% existe un quiebre alrededor de los 55 grados debido a que el intercambio de calor pasa de ser convectivo a conductivo por efectos de la gelatinización. En esta parte se rescataron las temperaturas de contorno de los envases que mostraron mayor diferencia. Se obtuvieron tres grupos de imágenes en tres tiempos diferentes. Para cada tiempo, en el lado izquierdo está el envase acampanado y en el lado derecho está el envase cuadrangular. El primer grupo de imágenes se obtuvo a los 180 segundos. Se observa que el envase acampanado obtuvo mayor media de temperaturas que el cuadrangular. Esto sucede porque las esquinas cerca del cuello del envase cuadrangular incrementan la estratificación de la temperatura. A los 510 segundos, las muestras en almidón siguen el mismo comportamiento que el paso anterior, mientras que en las muestras con 6% de concentración, la estratificación de la temperatura cambió de manera considerable
debido a la transición de convección a conducción como consecuencia del incremento de la viscosidad. La convección desaparece en ambas geometrías y el punto de más lento calentamiento cambia de posición de estar al fondo a acercarse al centro geométrico. Como ambas geometrías tienen características dimensionales similares, la estratificación de la temperatura en conducción también es similar. A los 3330 segundos, los envases sin la gelatinización y solo con convección natural tienen sus zonas de más lento enfriamiento en la parte superior. Es posible observar cómo la presencia de esquinas cerca al cuello del envase cuadrangular genera una zona más caliente que dificulta el enfriamiento. En las muestras con 6% de almidón es más evidente la transferencia de calor por conducción. La zona de más lento enfriamiento está cerca del centro geométrico. En la siguiente figura se graficaron las medias de las tasas de calentamiento en las zonas de más lento calentamiento. Otra vez se puede ver cómo un aumento en la concentración puede disminuir la tasa de calentamiento. El envase acampanado sin almidón obtuvo la mayor tasa de calentamiento. Las concentraciones de 5 y 6% encerrados en un cuadro tienen valores de tasa de calentamiento muy parecidos. Entonces, luego del 5%, la transferencia de calor no es más influenciable por el porcentaje de almidón, probablemente por la completa desaparición de movimientos convectivos. En las siguientes gráficas se pueden observar los perfiles de velocidad. Esto se debe a que las curvas convectivas se pueden entender mejor si se compara el perfil de velocidades del flujo normal con una línea posicionada radialmente en el 50% de la altura del envase. En el lado izquierdo, que está marcado en rojo, se pueden observar las curvas durante el calentamiento. Es posible notar los flujos ascendentes o velocidades positivas cerca de la pared del envase, al igual que los flujos descendentes o velocidades negativas a lo largo del eje central. En el lado derecho, enmarcado en celeste, están las curvas que corresponden al enfriamiento. En este caso, la tendencia se invierte teniendo las velocidades negativas cerca de la pared del envase. Analizando el efecto de la concentración en el calentamiento, se observa cómo las velocidades van disminuyendo progresivamente a la par que aumenta la concentración. La curva de concentración al 6% está muy cercana al eje central. Eso quiere decir que las velocidades convectivas son casi cero. Durante el enfriamiento, todas las curvas con almidón se asemejan más a un comportamiento conductivo. Para el análisis de la geometría se observa que la curva que alcanzó mayores velocidades fue la del envase cuadrangular. Esto sucede probablemente porque dicho envase posee la mayor superficie externa. En la siguiente gráfica se observa la localización de la zona de más lento calentamiento durante el calentamiento precisamente. La línea punteada representa el centro geométrico de los envases. Al analizar las curvas se vuelve a evidenciar que un aumento en la concentración de almidón conlleva a acercar la zona de más lento calentamiento al centro geométrico. Esto se traduce en una conversión de transferencia convectiva a conductiva. Finalmente se realizó un análisis del valor de cocción. En ausencia del almidón, el mayor valor de cocción lo obtuvo el envase acampanado. Por el contrario, a una alta concentración de almidón, el mismo envase sorpresivamente obtuvo el menor valor de cocción. Esto sucede porque este recipiente posee las mayores características dimensionales, lo que lo convierte en un factor muy importante cuando la transferencia de calor se da por conducción. Las conclusiones son las siguientes. La importancia de la geometría del envase fue más notorio en las muestras que no poseían almidón, siendo el envase acampanado el que mostró tasas de calentamiento y enfriamiento superiores. La concentración del almidón afecta de manera significativa a los perfiles de temperatura, ya que pueden alterar la posición de la zona de más lento calentamiento al aumentar la viscosidad. Por último, al aumentar la viscosidad, la transferencia de calor pasará de ser convectiva a conductiva. Si no se toma en cuenta dicha transición, esto puede afectar las curvas de penetración de calor al obtener menores valores de F sub 0. Muchas gracias.